Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Hay una imagen que creo que nos va a servir de guía hoy. Por un lado, la de un apicultor, moviéndose con una delicadeza casi ritual de flor en flor, recolectando néctar de una forma muy precisa, muy artesanal. Y justo al lado, en el campo contiguo, un tractorista, preparando una parcela entera con una máquina potentísima, de forma automatizada y a una escala que el apicultor, ni se imagina. Son dos filosofías de trabajo completamente distintas. El detalle minucioso frente a la escala masiva. Justo. Y esa analogía que hemos extraído de una de nuestras fuentes es la clave para entender una evolución que está ocurriendo ahora mismo en el mundo del software. El paso de las APIs tradicionales, que sería nuestro apicultor. Exacto, al emergente protocolo MSP, el tractorista. Nuestra misión hoy es desgranar qué son estos dos oficios digitales, por qué ambos son necesarios y cómo su colaboración está redefiniendo la manera en la que las aplicaciones y sobre todo las inteligencias artificiales se comunican entre sí. Y para eso tenemos un material fascinante. Sí, tenemos la nota central que propone esta analogía, una guía práctica muy didáctica sobre APIs de IA, las reflexiones de un desarrollador en su blog y, mi parte favorita, un debate encendido en un foro online que revela los problemas y las genialidades del día a día. Pues vamos a ello. Bueno, empecemos por el principio, por la figura que nos resulta más familiar, el apicultor. Llevamos años oyendo hablar de las APIs, pero ¿qué son exactamente? Las fuentes mencionaban algunas analogías para visualizarlo, ¿verdad? Sí, y son muy útiles para no perdernos en la jerga técnica. La más directa es la del puente. Una API es un puente que permite que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí. Vale. Sin necesidad de saber cómo está construida la otra por dentro. Por ejemplo, cuando usas una app para reservar un hotel, esa app está usando un puente, una API, para hablar con el sistema central de reservas del hotel. ¿Entendido? Es el intermediario que lleva y trae los mensajes. Exacto. Y otra analogía que me gusta mucho, de la guía práctica, es la del menú de un restaurante. Ah, sí. La API es ese menú. Te dice qué platos puedes pedir, o sea, qué datos o funciones están disponibles y cómo tienes que pedirlos. No puedes pedir algo que no está en la carta y tienes que usar el lenguaje que el camarero entiende. Quiero las croquetas de la abuela, por favor. Justo. Y esa analogía del menú es buena para empezar, pero se queda un poco corta en un aspecto clave. Ah, ¿sí? En un restaurante el menú suele ser estático. En el mundo digital las APIs cambian. El chef del software puede añadir platos nuevos, cambiar los ingredientes o quitar un postre sin avisar. Y tu aplicación tiene que ser capaz de adaptarse. Ahí empieza la verdadera complejidad del trabajo de nuestro apicultor. Claro. El apicultor digital, el desarrollador, tiene que estar constantemente revisando ese menú. Y no solo eso, debe ir flor por flor, que en este caso significa ir endpoint por endpoint. Endpoint por endpoint. Cada función de la API es un endpoint, un punto de acceso. Y cada API es un ecosistema único, una colmena con sus propias reglas, su autenticación, sus formatos. Un mundo. Mundo. El desarrollador tiene que leerse la documentación, que es el manual de esa colmena, para saber cómo extraer los datos sin provocar errores, que serían las picaduras en nuestra analogía. Es un trabajo meticuloso, casi de artesano. Totalmente. Pero tiene una ventaja innegable. Garantiza una precisión, un control y una robustez enormes. Es el método perfecto para aplicaciones de siempre, donde los resultados deben ser predecibles. ¿Como consultar el tiempo o reservar un vuelo? Exacto. Quieres saber qué pides y qué vas a recibir. El método del apicultor te da esa certeza. Vale. Eso suena increíblemente robusto y fiable. Tanto que me pregunto, si el sistema del apicultor es tan perfecto y preciso, ¿dónde está la grieta? ¿Por qué necesitaríamos un tractor si la recolección manual funciona tan bien? Pues la grieta aparece, como se señala tanto en el blog del desarrollador como en el foro, con la llegada de un nuevo tipo de trabajador. La inteligencia artificial. Ajá. La respuesta es simple, pero demoledera. Las APIs se diseñaron para que las usaran desarrolladores humanos, no para que las interpretaran máquinas de forma autónoma. Y eso lo cambia absolutamente todo. Claro,
Una IA no se sienta a leerse un manual en PDF de 200 páginas con un café. Lo intenta, pero no es fiable. Y ahí empiezan los problemas. Las fuentes identifican varios desafíos. El primero es la falta de estandarización. Cada API es un dialecto distinto, con sus propias manías y estructuras. Para una IA, intentar conectarse a 100 APIs diferentes es como intentar entender 100 idiomas sin un traductor. Es un caos. Y me imagino que eso lleva al segundo problema, que es que están diseñadas para la lógica humana, ¿no? Has dado en el clavo. Requieren interpretar documentación técnica, entender el contexto implícito, manejar excepciones de formas que un humano intuye. Las IAs actuales, por muy avanzadas que sean, no manejan esa ambigüedad con una fiabilidad del 100%. Y esa falta de consistencia es veneno para cualquier proceso de negocio que busque automatizarse. Claro. No puedes tener un sistema que a veces funciona y a veces simplemente no entiende las instrucciones. Lo que nos lleva a la necesidad de previsibilidad. Las empresas no pueden construir sus operaciones sobre un quizá. Imposible. El método artesanal del apicultor, aunque preciso en manos humanas, se convierte en un cuello de botella gigantesco cuando buscas automatización a gran escala con agentes de IA. No puedes tener un equipo de desarrolladores traduciendo manualmente cada API. Se necesita una forma de que la IA pueda operar por sí misma. Se necesita un tractor. Y aquí es donde entra en escena nuestro segundo personaje, el tractorista del campo contextual, que llega con su máquina, el MCP o Model Context Protocol. Las fuentes lo identifican como una creación de Anthropic, ¿verdad? Sí, la empresa detrás del modelo Cloud. Y mientras investigaba, me topé con una analogía en ese hilo del foro que me pareció brillantísima para explicar el salto conceptual. A ver, dispara. Un usuario decía que si la API tradicional es como un cable que tienes que soldar a medida para cada conexión, con su esquema y sus colores específicos, el MCP es como un puerto USB estandarizado. Simplemente lo enchufas y funciona. Me pareció que lo resumía todo. Es perfecta, de hecho, es que es perfecta. Captura la esencia del problema que el MCP resuelve, la fricción. Claro. La soldadura requiere un experto, tiempo, herramientas. El USB es un estándar universal que elimina esa fricción, pues el MCP aspira a ser ese estándar para que las IA se conecten a herramientas. ¿Y cómo funciona en la práctica ese puerto USB? Pues cambia la dinámica por completo. La IA ya no tiene que leerse el manual, puede preguntarle directamente al servidor MCP. ¿Qué sabes hacer? Ah, vale. Y el servidor le responde con una lista clara y estandarizada de sus capacidades. Puedo crear eventos en un calendario, puedo buscar documentos en esta base de datos. Es un diálogo directo, estructurado y sin ambigüedades. La herramienta se presenta a la IA en un idioma que ésta entiende de forma nativa. Exacto. Leyendo sobre esto en el foro, hubo un momento ajá para muchos usuarios. Destacaban que uno de los usos más potentes del MCP era para conectar la IA con recursos locales. Claro. Cosas como el sistema de archivos de tu propio ordenador. Es que es un cambio de paradigma. Tradicionalmente, para que una IA analizara un documento de tu ordenador, tenías que subirlo a la nube, a un servidor. Con un servidor MCP funcionando en tu propia máquina, la IA puede interactuar con tus archivos sin que nada salga de tu red local. Es como si el tractorista pudiera arar tu propio jardín, no solo los grandes campos de la nube. Esa es la idea. Vale. Hasta aquí el MCP suena a la solución mágica, un estándar universal que permite a las IAs usar cualquier herramienta sin esfuerzo. Pero el tractor, por muy potente que sea, también se encuentra con baches. Desde luego. Y el debate online, especialmente en Reddit, deja claro que el campo no es tan liso como parece. Prácticos de este nuevo enfoque. Y el foro, para esto, es una mina de oro. Porque son problemas reales. Claro, son desarrolladores contando sus frustraciones. El primer gran bache que mencionan es la paginación. Paginación. ¿Te refieres a cuando pides una lista de datos muy larga, como todos los clientes de mi tienda, y la API te la devuelve en trozos, en páginas de 100 en 100, por ejemplo? Exactamente. Una API tradicional está diseñada para que el desarrollador humano pida explícitamente la página 2, luego la página 3 y así. Pero un MCP en su forma más básica puede que no sepa cómo pedir la siguiente página. ¡Ostras! La IA pide PAME todos los clientes y el MCP le devuelve solo la primera página. El tractor, como decía la fuente, hará la primera fila del campo y se cree que ha terminado. Y las consecuencias de eso pueden ser terribles. Terribles no, catastróficas. Y no es un problema menor.
Imagina que le pides a una IA un análisis de ventas y solo ve los datos de enero. Uf, Sus conclusiones no solo serán incompletas, serán peligrosamente erróneas. Podría recomendarte cerrar una línea de producto que en realidad es la más rentable el resto del año. entendido. Un bache muy serio. ¿Cuál es el siguiente? Los datos históricos. Pedirle a una IA que analice, por ejemplo, 12 meses de transacciones. Vale. Extraer ese volumen de datos a través de un MCP es un problema doble. Primero, consume muy rápido la memoria a corto plazo de la IA, lo que se conoce como la ventana de contexto. Es como intentar meter toda la contabilidad de un año en una sola hoja de POSIT. Buena analogía. Y segundo, puede ser increíblemente costoso, porque muchas APIs cobran por cada petición. Un análisis masivo podría generar una factura inesperada de miles de euros. Y el tercer gran problema, según el debate, es que al tractorista le cuesta trabajar en varios campos a la vez. Sí, por ahora a los agentes de IA les resulta muy complejo usar varios servidores MCP simultáneamente para cruzar información. Una petición aparentemente simple como busca en Slack los mensajes sobre el proyecto X, consulta las tareas de Notion y créame un resumen en Jira. Algo que un humano haría sin pensar. Es una operación logística muy compleja para una IA. El tractorista suele trabajar en un solo campo a la vez. Combinar la cosecha de varios campos distintos todavía es un desafío técnico importante. Momento. Entonces, tenemos esta tecnología nueva y potente, el tractor, que promete automatizarlo todo, pero resulta que se salta filas enteras del campo, se olvida de la cosecha del año pasado y no sabe trabajar con los campos vecinos. Suena a que la promesa está todavía muy verde, ¿no? Suena así. Y esa es la tensión que se respira en las fuentes. Pero la solución que proponen no es abandonar el tractor y volver al trabajo manual. Ah, La conclusión, y es el punto central de todos los textos, es que esto no es una batalla. No se trata de elegir entre el apicultor y el tractorista. entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el futuro es híbrido. El MCP no reemplaza la API, la potencia. Son complementarios. El lema no es apicultor contra tractorista, sino el apicultor que aprende a conducir el tractor. Me gusta. ¿Cómo funciona ese modelo híbrido en la práctica? En la mayoría de los casos, el MCP es un envoltorio, un wrapper, como se dice en el argot. Imagínalo como una cabina de control muy avanzada y cómoda que se le instala al tractor. Vale. Desde esa cabina, la IA puede operar la máquina de forma autónoma, con comandos sencillos. Pero por debajo, el motor que mueve las ruedas, la cuchilla que ara la tierra, todo eso sigue siendo la API robusta y precisa que el apicultor construyó con tanto esmero. A ver, con un ejemplo práctico para que quede totalmente claro. El que mencionan las fuentes sobre LinkedIn es perfecto. Imagina que quieres que una IA interactúe con tu perfil para encontrar contactos de una empresa. Vale. Enseñar a la IA los complejos detalles de la API de LinkedIn sería un infierno. En su lugar, construyes un servidor MCP, esa cabina. La IA simplemente da una orden en lenguaje natural. Encuentra ingenieros en la empresa X. ¿Y el MCP traduce? Exacto. Es el MCP, esa cabina inteligente, el que traduce esa orden en las llamadas técnicas precisas y complejas a la API de LinkedIn, manejando la autenticación, los formatos y toda la complejidad por debajo. O sea que al final se obtiene lo mejor de ambos mundos. Tienes la precisión y la fiabilidad del trabajo del apicultor, que construyó la API original, pero con la autonomía y la escala que le da el tractorista. Esa es exactamente la clave. Y resuelve los baches que comentábamos. Un buen envoltorio, MCP, puede ser programado para manejar la paginación, para optimizar las consultas de datos históricos o incluso para coordinar llamadas a múltiples APIs. El apicultor sigue siendo quien cuida de las colmenas. Exacto. Pero ahora la IA tiene una máquina que le permite recolectar la miel de todo el campo sin tener que aprender los secretos de cada colmena. Esto me lleva a una pregunta más allá de lo técnico. Para una desarrolladora que lleva años siendo una apicultora experta, ¿esto es una amenaza o una oportunidad? ¿Deberían empezar a aprender a construir estas cabinas de tractor? Es una oportunidad clarísima. El valor del apicultor no desaparece, se transforma. Su conocimiento profundo de cómo funciona la colmena es más crucial que nunca porque es quien mejor puede diseñar esa cabina de control para que sea eficiente y segura. El trabajo evoluciona. De ser el operario manual a ser el ingeniero que diseña la maquinaria de automatización. Es un rol de mayor nivel, mucho más estratégico. Bueno,
Recapitulando el viaje de hoy, hemos partido del trabajo artesanal y preciso del apicultor, nuestro experto en APIs. Hemos visto sus limitaciones cuando las IAs entran en el juego y hemos presenciado la llegada del tractorista con el protocolo MCP que prepara el terreno para la automatización a gran escala. Y finalmente, hemos descubierto que la solución más potente no es una competición, sino una colaboración inteligente. Cuando el apicultor se sube al tractor. Ha sido una buena travesía, sí, y nos deja en un punto fascinante para la reflexión final. Uno de los comentarios en el foro de Reddit describía el MCP de una forma muy elocuente, como un adaptador de lenguaje natural. Un traductor. Un traductor que permite a la IA usar las herramientas digitales que los humanos hemos creado para nosotros mismos, con nuestras interfaces y nuestras reglas. Un traductor universal entre el mundo conceptual de las máquinas y nuestro mundo digital. Exacto. Y aquí lanzó la idea provocadora para quien nos escucha. Si el MCP es ese traductor que enseña a las máquinas a usar nuestro mundo digital, ¿cómo serán las herramientas del futuro? Aquellas que se diseñan desde cero, no para que las use un humano a través de un ratón y un teclado, sino para que otras inteligencias artificiales las descubran y las usen de forma nativa. Estamos a las puertas de un nuevo ecosistema de software construido por y para máquinas, con sus propios lenguajes y sus propias reglas, que operen paralelo al nuestro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.